conducir de noche nunca fue un problema para mí. De hecho, con el tiempo aprendí a disfrutar la soledad de la carretera, el sonido constante del motor y la sensación de libertad que me daba la inmensidad del asfalto iluminado solo por los faros de mi camión. Trabajo en una empresa de entregas nocturnas, transportando mercancía de un punto a otro mientras la mayoría de la gente duerme. Es un trabajo monótono, pero me permite desconectarme del mundo y sumergirme en mis pensamientos. Aquella noche no parecía distinta a las demás. Había salido de la ciudad justo antes de la medianoche con un cargamento de productos electrónicos. La ruta era la misma de siempre. Largas rectas de carretera desierta, moteles de paso con luces parpadeantes y estaciones de servicio abiertas toda la noche. Tenía la radio encendida, apenas como un murmullo de compañía, mientras bebía sorbos de café de mi termo. Conduje durante horas sin sobresaltos, hasta que noté algo extraño. A lo lejos, en la oscuridad de la carretera, distinguí la silueta de un automóvil detenido en el arcén. Sus luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, lanzando destellos rojizos en la negrura de la noche. Reduje la velocidad instintivamente. No era raro encontrar vehículos varados a esas horas, pero algo en aquel coche me hizo sentir incómodo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la puerta del conductor estaba entreabierta, pero no había señales de nadie dentro o fuera del vehículo. Miré por el espejo retrovisor al pasar, esperando ver a alguien saliendo de la oscuridad para pedir ayuda, pero la carretera seguía vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Pensé en detenerme, pero algo en mi interior me dijo que siguiera adelante. Aceleré ligeramente y seguí mi camino, intentando ignorar la sensación de que, de alguna forma, alguien me estaba observando desde la penumbra. No podía saberlo en ese momento, pero aquella sería la primera señal de que mi ruta, aquella noche, estaba a punto de volverse una pesadilla. Esa noche, la carretera parecía más solitaria de lo habitual. El único sonido era el zumbido constante del motor y el golpeteo rítmico de las ruedas contra el asfalto. No había muchas estaciones de servicio abiertas a esas horas, y las luces intermitentes de mi tablero eran la única compañía en kilómetros. Mi ruta me llevaba a través de un tramo de carretera rodeado de bosque. A ambos lados, los árboles formaban una muralla oscura, sus siluetas apenas visibles bajo la luz mortecina de la luna. Miré el reloj, 2:37 de la madrugada. Aún me faltaban varias horas para mi destino. Decidí encender la radio, buscando algo de ruido que rompiera la monotonía, pero solo encontré estática. Maldije por lo bajo y la apagué. Fue entonces cuando vi algo en la distancia. Un par de luces titilantes. No eran faros ni señales de tráfico. Eran más pequeñas, débiles, casi como velas flotando en la oscuridad. Reduje la velocidad, entrecerrando los ojos para ver mejor. Pero en cuanto parpadeé, desaparecieron. Fruncí el ceño. Quizás solo estaba cansado. Seguí avanzando, pero la sensación de inquietud se quedó conmigo. Y entonces, un golpe seco resonó en la parte trasera del camión, como si algo, o alguien, hubiera caído sobre la caja de carga. El volante se me resbaló un poco de las manos sudorosas. Reduje la velocidad de inmediato y miré por los espejos retrovisores, pero solo vi la oscuridad tras de mí. Mi primer pensamiento fue que algo se había soltado en la carga, pero el ruido había sonado diferente. Decidí seguir conduciendo. No me gustaba la idea de detenerme en medio de la nada, en una carretera oscura y desierta. Pero, a los pocos minutos, lo volví a escuchar. Un sonido leve, arrastrado, como si algo estuviera moviéndose dentro del camión. Algo que no debería estar allí. Apreté el volante con más fuerza. Mi respiración se había vuelto pesada, y cada kilómetro que avanzaba se sentía más largo que el anterior. No podía ignorarlo más. Algo estaba dentro del camión. Reduje la velocidad hasta detenerme por completo en el arcén de la carretera. Apagué el motor, y el silencio fue casi ensordecedor. Solo el lejano canto de los grillos rompía la quietud de la noche. Tomé la linterna que siempre llevaba en la guantera y bajé del camión. La noche era fría, y el aire tenía un extraño olor a humedad y tierra removida. Caminé hacia la parte trasera con pasos cautelosos. Cada crujido de la grava bajo mis botas sonaba demasiado fuerte. Me detuve frente a la puerta de la caja de carga.
Coloqué la mano en el candado y sentí la helada superficie de metal. Lo deslicé con cuidado y, con un esfuerzo, abrí la puerta de par en par. El haz de mi linterna recorrió el interior. Las cajas seguían apiladas donde las había asegurado antes de partir. Nada parecía fuera de lugar, al principio, pero entonces lo vi. En el suelo, junto a una de las cajas más grandes, había una marca oscura, como si algo se hubiera arrastrado por la superficie metálica. Me agaché para verla mejor. No era aceite ni suciedad. Era una huella. No de zapatos, no de ningún animal que conociera. Era más bien alargada, con lo que parecían ser dedos delgados y retorcidos, como si alguien hubiera arrastrado la mano por el suelo antes de desaparecer. Mi estómago se encogió. Me levanté de golpe y giré la linterna en todas direcciones, pero no había nada allí. Nada, excepto un susurro. Venía de dentro del camión. Un murmullo bajo, gutural, como si algo estuviera imitando el sonido del viento. Di un paso atrás, con mi corazón golpeando contra mi pecho. Y entonces, sin previo aviso, una de las cajas más pequeñas cayó al suelo con un golpe sordo. No esperé más. Cerré la puerta con un movimiento torpe, aseguré el candado y corrí de vuelta a la cabina. Encendí el motor con manos temblorosas y volví a la carretera. No miré atrás. Respiré hondo y aflojé un poco las manos del volante. Sentía los dedos agarrotados de tanto apretar. La carretera seguía extendiéndose interminable frente a mí, con su asfalto oscuro y apenas iluminado por los faros del camión. Fue solo una caja mal asegurada. Murmuré, como si decirlo en voz alta lo hiciera más cierto. Ajusté los espejos y lancé una mirada rápida a la carga a través del retrovisor lateral. La puerta seguía bien cerrada, el candado en su sitio. Todo estaba en orden. Pero ¿y la marca que vi? Apreté los labios. No podía haber sido una huella. No realmente. El suelo de la caja estaba sucio, con polvo y rastros de carga anterior. Seguramente mi mente estaba jugando conmigo. Llevaba demasiadas horas manejando. El cansancio siempre hacía estragos. Me obligué a pensar en otra cosa. Activé la radio y dejé que una vieja canción de fondo rompiera el silencio. Me concentré en la carretera, en los carteles verdes que anunciaban los kilómetros restantes hasta mi destino. Seguí conduciendo. Kilómetro tras kilómetro, la tensión comenzó a aflojarse en mis hombros. No pasó nada más. No hubo más susurros ni movimientos extraños en la caja. Solo la monotonía del camino y el ronroneo constante del motor. Pero entonces, un leve golpeteo resonó detrás de mí. Mi piel se erizó de inmediato. Era un sonido apagado, rítmico, como si algo, o alguien, estuviera tocando desde dentro de la caja de carga. Intenté ignorarlo. Me concentré en el camino, en la radio, en la idea de que tal vez la caja que cayó antes se había deslizado y estaba golpeando contra las otras. Sí, eso debía ser, pero el golpeteo seguía. Era pausado, metódico. No sonaba como algo que se moviera con el vaivén del camión. No, era como si alguien estuviera llamando. Tragué saliva y encendí las luces altas. La carretera seguía vacía, sin señales de vida. Y luego, el sonido se detuvo. Sin darme cuenta, había comenzado a acelerar. No quería mirar por los espejos, no quería comprobar si algo había cambiado. Solo quería llegar a mi destino. «Es el viento», murmuré, aunque sabía que no había viento esa noche. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Me forcé a concentrarme en la carretera, en los faros iluminando la línea amarilla que se deslizaba sin cesar bajo mis ruedas. El sonido monótono del motor y el leve traqueteo del camión me tranquilizaban, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Finalmente, tras varias horas de camino, los carteles anunciaron que estaba cerca de mi destino, un viejo almacén de carga en las afueras de la ciudad. Reduje la velocidad al llegar y maniobré el camión hasta la zona de descarga. A esas horas, solo un par de luces de neón parpadeaban sobre la entrada, proyectando sombras inciertas en el pavimento. Apagué el motor y respiré hondo. Todo parecía en orden. Tal vez estaba agotado, nada más. Solo necesitaba descargar, firmar el recibo y salir de allí. Sin embargo, cuando bajé de la cabina y caminé hacia la parte trasera del camión,
Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta metálica no estaba cerrada como la había dejado. Se había abierto unos centímetros. Me detuve en seco. Mi respiración se volvió pesada mientras observaba la oscura rendija entre la puerta y el marco. Algo dentro de mí me decía que no quería ver lo que había detrás. Pero tenía que hacerlo. Tragué saliva y di un paso adelante. Tal vez el movimiento del camión había aflojado la cerradura. O tal vez... No iba a dejar que mi mente divagara otra vez. Agarré con firmeza la manija de la puerta trasera y la abrí de golpe. El interior estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por la luz del almacén. Las cajas estaban en su sitio, ordenadas como las había asegurado antes de partir. Todo parecía normal, pero había algo distinto. Me subí al camión y caminé entre los bultos, escaneando cada rincón con la mirada. Un leve susurro de viento entró por la puerta abierta, y por un instante creí escuchar algo más, un sonido débil, casi imperceptible. Entonces, mis ojos se detuvieron en una de las cajas al fondo. No recordaba haberla visto antes. Era más pequeña que las demás y estaba cubierta de marcas extrañas, símbolos que no reconocía. Mi pulso se aceleró. Extendí una mano temblorosa y la toqué. La madera estaba fría, demasiado fría para haber estado dentro de un camión en movimiento durante horas. Y luego, el sonido, un leve golpeteo. Desde adentro, retrocedí de un salto, golpeándome contra otra caja. Mi respiración se volvió errática. El golpeteo se repitió, más insistente. Algo estaba dentro. No quería saber qué era. Bajé del camión tan rápido como pude y cerré la puerta de un tirón. Mis manos temblaban mientras aseguraba la traba, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera allí dentro. No podía ser real. Me estaba volviendo loco. Pero entonces, cuando me giré hacia la oficina del almacén, algo me dejó helado. El encargado de la recepción estaba de pie en la puerta, observándome con el ceño fruncido. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó con tono seco. No supe qué responder. Solo pude mirarlo, sintiendo que, de alguna forma, él ya sabía la respuesta. El encargado del almacén me observó fijamente, y por un momento, sentí que todo el peso de la noche se me venía encima. No podía dejar de pensar en la caja, en el golpeteo que provenía de su interior, en esa sensación de estar siendo observado. Quería salir corriendo, pero mis pies no se movían. ¿Por qué tardaste tanto?, repitió el hombre, esta vez más cerca. Su voz era baja, casi susurrante, como si supiera algo que yo no. Me quedé en silencio, incapaz de responder. El sudor me cubría la frente y mi cuerpo seguía tenso, como si aún estuviera en movimiento, como si algo me estuviera persiguiendo. Pero no podía hacer nada. No podía escapar. Algo dentro de mí sabía que lo que había dentro del camión ya no podía quedarse allí. La caja, la que no recordaba haber visto antes, ahora parecía la pieza clave de un rompecabezas que no quería resolver. De pronto, una risa baja, grave, rompió el silencio de la noche. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El almacén seguía desierto, solo con la luz parpadeante de los letreros sobre la entrada. El encargado ya no estaba frente a la puerta. No me había dado cuenta de cuán rápido había desaparecido. Solo quedaba el eco de esa risa, como si se estuviera burlando de mí. Decidí irme. No podía quedarme allí ni un segundo más. Me giré hacia el camión y caminé rápido hacia él, con el sonido de mis pasos resonando en la quietud de la noche. Cuando llegué, la puerta trasera estaba cerrada. Demasiado cerrada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré el candado. Seguía en su lugar, sin señales de haber sido forzado. Pero había algo más. Algo que no podía entender. La caja estaba ahora mucho más cerca de la puerta, como si alguien la hubiera movido. Me quedé paralizado, mirando fijamente esa caja. El golpeteo, más fuerte ahora, resonó nuevamente desde su interior. Me acerqué sin saber por qué y mis manos temblorosas alcanzaron la manija. En ese momento, un sonido penetrante, como una respiración profunda, salió de la caja. Sentí un calor extraño en la piel, como si algo invisible estuviera cerca de mí. Abrí la puerta con un solo movimiento, sin pensarlo más.
La caja estaba vacía. Al menos, eso parecía. No había nada dentro. Solo el espacio vacío y una pequeña marca en el suelo, como si algo hubiera estado allí, pero se hubiera ido hace mucho tiempo. Aliviado, pero aún lleno de duda, cerré la puerta. Era un alivio extraño, porque sabía que algo no encajaba. No era el cansancio ni la paranoia. Algo de esta noche era más grande que mi mente. Algo que no podría comprender. Me subí al camión y encendí el motor. Miré a mi alrededor, buscando algo que me dijera que todo estaba bien, que la pesadilla había terminado. Pero no había nada, solo la carretera vacía, la misma que había recorrido tantas veces. Solo el murmullo del motor y la luz de los faros. El destino ya no importaba. No más paradas, no más sorpresas. Cuando tomé la curva hacia la salida del almacén, lo vi en el retrovisor. Un par de luces titilando, pequeñas, débiles, casi como velas flotando en la oscuridad. Eran las mismas luces que había visto horas atrás, cuando todo esto comenzó. Pero ahora sabía algo que no sabía antes. No era un coche, no era un ser humano, era la última carga, la que nunca entregué. Nunca debí tomar esa carretera. Lo sé ahora, pero en ese momento no tenía otra opción. Era tarde, estaba cansado y solo quería llegar a casa. El GPS me sugirió un atajo, la carretera 47, y como un idiota, seguí sus indicaciones. No sabía que esa decisión me llevaría a algo que todavía me quita el sueño. Era una noche fría, de esas que calan hasta los huesos. La luna estaba alta, pero su luz no llegaba a la carretera, cubierta por una niebla espesa que parecía moverse como si estuviera viva. Mi coche era el único en kilómetros, o al menos eso pensaba. Las luces delanteras cortaban la oscuridad, pero no llegaban muy lejos. Todo parecía estar demasiado quieto, demasiado silencioso. Recuerdo que la radio empezó a fallar. Primero fue un poco de estática, luego un zumbido constante que no podía evitar. Intenté cambiarla, pero no había señal. Solo ese ruido, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Apagué la radio, pero el silencio que siguió fue aún peor. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura al borde de la carretera, apenas visible en la niebla. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y estaba de pie, inmóvil. No podía distinguir sus rasgos, solo una silueta oscura que parecía mirarme fijamente. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. Probablemente es un árbol o una sombra, me dije a mí mismo, aunque algo en mi instinto me decía que no era así. Minutos después, la vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca, justo al borde de la carretera. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, y pisé el acelerador un poco más. No podía ser la misma figura, ¿verdad? Tal vez era otra persona, alguien que necesitaba ayuda, pero algo en su postura, en la forma en que parecía seguirme con la mirada, me hizo sentir un miedo que no podía explicar. La tercera vez que la vi, estaba en medio de la carretera. Frené bruscamente. Las ruedas chirriaron contra el asfalto y el coche se detuvo a solo unos metros de la figura. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban. La figura no se movió. Era como una sombra, sin rasgos, sin detalles. Solo una presencia oscura y amenazante. Entonces, la radio se encendió sola. No había sonido, solo un silencio absoluto que parecía llenar el coche. Y en ese momento, la figura se movió. Lentamente, como si flotara, se acercó a mi coche. Sentí un frío intenso, como si el invierno hubiera entrado de repente en el habitáculo. No esperé a ver más. Pisé el acelerador a fondo y pasé a toda velocidad junto a la figura. En el espejo retrovisor, vi cómo se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Algo real? No lo sabía, pero una cosa era segura: no podía detenerme. Tenía que seguir adelante, tenía que salir de esa carretera, pero algo me decía que no sería tan fácil. Después de lo que había visto, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada sombra,
Cada árbol que bordeaba la carretera parecía moverse, como si estuviera observándome. Las luces del coche eran mi único consuelo, pero incluso ellas parecían débiles contra la oscuridad que me rodeaba. No había visto otro vehículo en kilómetros, y la sensación de estar completamente solo en ese lugar comenzaba a asfixiarme. Fue entonces cuando el motor empezó a fallar. Al principio fue solo un pequeño tirón, como si el coche hubiera pisado algo en la carretera. Pero luego, el sonido del motor se volvió irregular, tosiendo como si estuviera luchando por mantenerse en marcha. Miré el tablero, esperando ver una luz de advertencia, pero todo parecía normal, excepto que no lo estaba. El coche comenzó a perder velocidad, y por más que pisaba el acelerador, no respondía. No ahora, murmuré entre dientes, golpeando el volante con frustración. El coche se detuvo por completo en medio de la carretera, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Intenté arrancarlo de nuevo, pero solo escuché el sonido del motor girando inútilmente. Estaba varado, en medio de la nada, en una carretera que ya de por sí me daba escalofríos. Respiré hondo, tratando de calmarme. Saqué mi teléfono, pero como era de esperar, no había señal. Ni una barra. Nada. Maldije en voz baja y me recosté en el asiento, mirando por el parabrisas. La niebla parecía haberse vuelto más espesa, y la luna, que antes iluminaba débilmente el camino, ahora estaba completamente oculta. Fue entonces cuando lo vi. Una luz. Lejana, pero definitivamente allí. Parpadeaba débilmente a través de la niebla, como una linterna en la distancia. Mi primer instinto fue quedarme en el coche, esperar a que alguien pasara. Pero ¿cuánto tiempo tendría que esperar? No había visto a nadie en horas. Además, esa luz parecía ser mi única opción. Abrí la puerta del coche y el aire frío me golpeó como una bofetada. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en la quietud de la noche. Caminé hacia la luz, sintiendo como la niebla se cerraba a mi alrededor. Cada paso que daba parecía alejarme más de la seguridad relativa del coche, pero no tenía otra opción. La luz provenía de una pequeña gasolinera, o al menos eso parecía. Era un edificio viejo, con letreros oxidados y ventanas sucias. La luz parpadeante provenía de un letrero de neón que decía abierto, aunque dudaba mucho que lo estuviera. El lugar parecía abandonado, pero la luz me daba una pequeña esperanza. Al acercarme, noté que había un coche estacionado frente a la gasolinera. Era un modelo viejo, con la pintura descascarada y las llantas desinfladas. No parecía que hubiera estado allí recientemente. Me detuve un momento, mirando a mi alrededor. Todo estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Entré en la gasolinera, y el sonido de la puerta al abrirse chirrió como un grito en la noche. El interior estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo, balanceándose suavemente. No había nadie en el mostrador, ni señales de vida. Solo el sonido del viento afuera y el crujido del letrero de neón. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. Caminé hacia el mostrador, y fue entonces cuando lo vi. En el suelo, detrás del mostrador, había una mancha oscura. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era sangre. Seca, pero definitivamente sangre. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí. Un crujido, como si alguien hubiera pisado un vidrio roto. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Solo la puerta abierta y la niebla que entraba lentamente. Sabía que no debía quedarme allí. Salí corriendo de la gasolinera, sintiendo como el miedo me impulsaba a moverme más rápido. Pero cuando llegué a donde había dejado mi coche, este ya no estaba allí. Había desaparecido. Me quedé paralizado, mirando el lugar donde había dejado mi coche. No había nada, solo la carretera vacía, la niebla y el silencio. Mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Cómo podía un coche simplemente desaparecer? Lo había dejado allí, justo en ese lugar. Lo había visto con mis propios ojos. El frío de la noche se intensificó, o tal vez era el miedo que se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, alguna pista, pero no había nada. Solo la gasolinera a mis espaldas,
con su luz parpadeante que ahora parecía más una advertencia que una señal de ayuda. Decidí regresar a la gasolinera. No tenía muchas opciones. Tal vez había algo allí, algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Caminé de vuelta, sintiendo como cada paso resonaba en la quietud de la noche. La puerta seguía abierta, balanceándose suavemente con el viento. Entré de nuevo, esta vez con más cautela. El interior seguía igual. La bombilla colgando, el mostrador vacío, la mancha de sangre en el suelo. Pero esta vez noté algo que antes no había visto. En una esquina, casi escondido, había un mapa viejo y arrugado. Lo tomé con manos temblorosas y lo desplegué sobre el mostrador. Era un mapa de la zona, pero algo en él no cuadraba. La carretera 47 no aparecía en él. En su lugar, había una línea roja que atravesaba el bosque, marcada con una X en algún lugar profundo entre los árboles. No sabía qué significaba, pero algo en ese mapa me llamaba. Era como si supiera que tenía que seguirlo, que tenía que encontrar esa X. Tal vez era mi única salida de ese lugar. Salí de la gasolinera y me dirigí hacia el bosque. La niebla era más espesa allí, y los árboles parecían inclinarse sobre mí, como si estuvieran observándome. Cada paso que daba era una lucha contra el miedo que me paralizaba, pero no podía quedarme allí. Tenía que seguir adelante. El bosque era oscuro y silencioso, demasiado silencioso. No había sonido de pájaros, ni de insectos, ni siquiera del viento. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies y el sonido de mi propia respiración. Avancé durante lo que pareció horas, siguiendo la dirección que marcaba el mapa. La X no podía estar muy lejos, ¿verdad? Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No podía distinguir las palabras, pero sentí que me llamaban. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo los árboles, la niebla y la oscuridad. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Sentí como me envolvía, como si estuviera tratando de llevarme a algún lugar. Mi cuerpo parecía moverse por sí solo, siguiendo el sonido. No podía evitarlo. Era como si algo me estuviera guiando, algo que no podía ver pero que sentía con una intensidad aterradora. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. En el centro había un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto. Sus ramas se extendían como garras, y en su base había algo que me hizo detenerme en seco. Era un coche, mi coche, pero no estaba como lo había dejado. Las puertas estaban abiertas, las ventanas rotas, y el interior estaba cubierto de ramas y hojas, como si el bosque lo hubiera reclamado. Me acerqué lentamente, sintiendo como el miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué? Fue entonces cuando lo vi. En el asiento del conductor había algo, una figura, sentada, inmóvil. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí un frío intenso, como si el invierno hubiera entrado en mi alma. ¿Quién eres?, pregunté con mi voz temblorosa. La figura no respondió, solo se inclinó hacia adelante, y en ese momento vi su rostro. Era yo. No podía apartar la mirada. La figura en el asiento del conductor era yo, pero no el yo que conocía. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran vacíos, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de ellos. Me miró fijamente, sin decir una palabra, y sentí como el miedo se apoderaba de mí por completo. ¿Qué eres?, logré balbucear, retrocediendo un paso. La figura no respondió, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiándome. Luego, lentamente, levantó una mano y señaló hacia el bosque, en dirección a algo que no podía ver. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera empujando a seguir esa dirección, pero mi cuerpo se negaba a moverse. El susurro que había escuchado antes regresó, esta vez más fuerte, más claro. No eran palabras, sino una sensación, una idea que se implantaba en mi mente. Sigue, decía, sigue y encontrarás la verdad. No quería hacerlo. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que me alejara de ese lugar,
de esa cosa que llevaba mi rostro. Pero algo en mí, algo profundo e instintivo, sabía que no tenía otra opción. Si quería salir de allí, si quería entender lo que estaba pasando, tenía que seguir. Caminé hacia donde la figura había señalado, sintiendo como el bosque se cerraba a mi alrededor. Los árboles parecían más densos, más oscuros, y la niebla se volvía más espesa con cada paso que daba. El susurro me guiaba, como una voz en mi cabeza que me decía hacia dónde ir. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a otro claro. En el centro había un pozo, viejo y cubierto de musgo. Alrededor de él, había objetos dispersos. Un reloj roto, un par de zapatos, una chaqueta, cosas que parecían haber sido dejadas allí hace mucho tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue el espejo. Era un espejo grande, con un marco de madera tallada que parecía retorcerse como las ramas de los árboles. Estaba apoyado contra una roca, y aunque estaba cubierto de polvo, podía ver mi reflejo en él. O al menos, algo que parecía ser mi reflejo. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más frío. El susurro en mi mente se intensificó, casi gritando ahora. «Mírate», decía, «mírate y entenderás». Levanté la mano y limpié el polvo del espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. No era yo, o al menos, no el yo que conocía. Mi reflejo era diferente, distorsionado. Mis ojos eran oscuros, vacíos, como los de la figura en el coche. Mi sonrisa era torcida, casi cruel. Y detrás de mí, en el reflejo, había algo más. Algo que no podía ver en la realidad, pero que estaba allí, en el espejo. Una figura alta y oscura, con los brazos extendidos, como si estuviera esperándome. Retrocedí, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. El espejo se rompió de repente, como si algo lo hubiera golpeado desde el otro lado. Los pedazos cayeron al suelo, y en cada uno de ellos, vi un fragmento de mi reflejo distorsionado, mirándome fijamente. El susurro se detuvo, y por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, escuché un sonido detrás de mí. Un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama. Me di la vuelta lentamente, sabiendo lo que iba a ver pero negándome a aceptarlo. Allí estaba, la figura alta y oscura, la misma que había visto en la carretera. Esta vez, estaba más cerca, mucho más cerca. Podía sentir su presencia, fría y opresiva, como si estuviera absorbiendo toda la luz y el calor a su alrededor. «¿Qué quieres?», logré decir apenas susurrando. La figura no respondió, solo se inclinó hacia mí, y en ese momento, supe la verdad. No era una figura, era algo más, algo que no tenía nombre, algo que había estado esperándome todo este tiempo. Y ahora, me había encontrado. La figura se acercó lentamente, como si disfrutara de mi terror. Cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque, y sentí como el frío se intensificaba, como si el invierno mismo estuviera avanzando hacia mí. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en esa mirada vacía que parecía ver a través de mí. «¿Qué eres?», logré balbucear, aunque ya sabía la respuesta, o al menos, parte de ella. La figura se detuvo a solo unos metros de mí. Su silueta era imprecisa, como si estuviera hecha de sombras y niebla. No tenía rasgos, solo una oscuridad profunda que parecía absorber todo a su alrededor. Pero en ese momento, algo cambió. La figura comenzó a tomar forma, a definirse, y lo que vi me dejó sin aliento. Era yo, o algo que llevaba mi rostro, pero no el yo que conocía, no el yo que había visto en el espejo. Era una versión distorsionada, como si todas mis peores pesadillas se hubieran materializado en una sola entidad. Sus ojos eran negros como el carbón, y su sonrisa era lo más aterrador. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si alguien hubiera tallado una máscara de horror. «Tú ya sabes quién soy», dijo la figura, y su voz era un eco de la mía, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Soy lo que dejaste atrás. Soy lo que negaste. Soy tu verdad». «No entiendo», murmuré, aunque en el fondo, algo en mí sí lo hacía. Algo que no quería aceptar.
La figura se rió. Un sonido frío y vacío que resonó en el bosque. Claro que lo entiendes. Lo has sabido todo el tiempo. Esta carretera, este bosque, no son más que un reflejo de ti. De tu mente. De tu culpa. Sentí como el suelo parecía ceder bajo mis pies. Las imágenes comenzaron a inundar mi mente, rápidas y caóticas. Un accidente. Una carretera solitaria. Un error que no podía deshacer. Había estado aquí antes, pero no de la manera en que lo recordaba. Había estado aquí, y había hecho algo terrible. No, dije, negando con la cabeza. No fue mi culpa. Fue un accidente. ¿Fue? Preguntó la figura, inclinándose hacia mí. Su voz era un susurro ahora, pero cada palabra resonaba en mi mente como un trueno. ¿O fue algo más? Algo que no quieres admitir, incluso a ti mismo. Las imágenes se volvieron más claras. Había estado manejando esa noche, sí, pero no estaba solo. Había alguien más en el coche, alguien a quien había lastimado, alguien a quien había dejado atrás. ¿Qué hiciste con ella? Pregunté con mi voz temblorosa. La figura sonrió, y esta vez, su sonrisa fue lo más aterrador de todo. Tú sabes lo que hiciste, y ahora, es hora de que lo enfrentes. Sentí como algo se apoderaba de mí, algo frío y oscuro. Era como si la figura estuviera entrando en mí, fusionándose con mi ser. Las imágenes en mi mente se volvieron más intensas, más reales. Vi todo con claridad. El accidente, la carretera, la persona que había dejado atrás. Y supe, sin lugar a dudas, que no había sido un accidente. Había sido una elección. El bosque comenzó a desvanecerse a mi alrededor, y con él, la figura. Pero no desapareció por completo. Se quedó allí, en mi mente, en mi alma. Era parte de mí ahora, y siempre lo sería. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la carretera. El coche estaba allí, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era el mismo. Sabía la verdad, y esa verdad me perseguiría por el resto de mi vida. Subí al coche y encendí el motor. La radio se encendió sola, y por un momento, escuché un susurro. Era ella, su voz, suplicando, preguntando por qué. No tenía respuesta, solo el peso de la culpa y la certeza de que nunca escaparía de esta carretera.